Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a un mensaje más de la palabra del Señor Jesucristo. Y la vamos a estar leyendo acá en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Muchas gracias, Señor, por la vida, por todas tus bendiciones, Señor, dadas a nuestras vidas en este día. Gracias por esta oportunidad de atender, de escuchar, de meditar, Señor, en tu palabra, Padre. Prepara los corazones, bendice las vidas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Santifica, Señor, nuestra vida también, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, sea de bendición y que tú aceptes, Señor, este momento. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad?, en la información anteriormente de los videos que ya hemos hecho de que de esta palabra, ¿verdad?, del versículo, gloria a Dios, aleluya, 7, incluso nos quedamos acá en Efesios. Para entenderle tendríamos que, gloria a Dios, aleluya, ahí sí que hay que ver los videos anteriores porque es un tema muy grande y muy interesante. Entonces yo les invito en el nombre del Señor, ¿verdad?, que hagamos ese tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos quedamos ahí en Efesios capítulo, gloria a Dios, aleluya, 3. 3 estábamos meditando, ¿verdad?, desde el versículo 4 al 12. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso lo dijo Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y con, gloria a Dios, aleluya, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más que pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todo esto lo explicamos en el video, gloria a Dios, aleluya, anterior. Dice el versículo 9, por eso solo lo estoy resumiendo para avanzar, si no nos quedamos en una sola cosa, repitiendo lo mismo. Y es por eso, ¿verdad?, de que tendríamos que ver cada parte de esta prédica para que no nos para que la entendamos. Y dice el versículo 9 de Efesios capítulo 3, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí la palabra de Dios está hablando de aquellos que predican el evangelio, de los que anuncian el evangelio, ¿verdad? Porque vemos de que ahora nos corresponde a los hijos de Dios darlo a conocer, hablar de la multiforme sabiduría de Dios, de la salvación, del propósito que Dios tiene para con su iglesia, para con aquellos que se arrepienten y lo aceptan como su único y suficiente Salvador. A los principados y potestades en los lugares celestes, dice, mire, sabemos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores. Pero aún con todo eso no tenemos por qué, gloria a Dios, aleluya, intimidarnos o estancarnos. No, ¿verdad? Porque ahí sí que, como dice aquel corito, ¿verdad? La iglesia sigue avanzando, sigue caminando y solo se detiene para predicar. Dice el 11, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál fue ese propósito eterno que hizo Cristo Jesús? Salvarnos, ¿verdad? Pagar el precio, dar su vida. El propósito de Jesús cuando vino fue ganar almas, anunciar de la vida eterna que había en él, ¿verdad? En quien tenemos, dice el versículo 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Mire qué bendición. Tenemos seguridad y acceso. Cuando viene Jesús y paga el precio, gloria a Dios, aleluya, entonces allí nos bendice, ¿verdad? Porque lo que ya se había roto, por decirlo así, lo que ya no existía, Él viene y Él lo transforma. Bendito sea el nombre del Señor y gracias al sacrificio que Él hizo, pues ya, gracias a Dios, tenemos acceso. Entonces, ahorita vamos a continuar con el versículo 8 de la lectura que tenemos del mensaje, ¿verdad? Dijimos desde del primer video que vamos a estar escudriñando en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Ya vimos el número 6, el versículo 7 y hoy toca el versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si la hubieran conocido, la crucificación o crucifixión del Señor es la prueba de que los gobernantes o príncipes o líderes religiosos, hablando de los judíos, les faltaba sabiduría. Porque vimos, ¿verdad?, sobre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, que no es igual, porque la sabiduría del hombre es limitada. Por muy estudioso que sea, hay un límite. Entonces, en la sabiduría de Dios podemos tener y contar con ser inteligentes en toda buena obra de nuestra vida cotidiana, de la vida, ¿verdad?, en este mundo, como también espiritual, porque es una sabiduría sobrenatural. Gloria a Dios, aleluya. Por eso acá dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? De que aún en estos tiempos hay una ignorancia. De que se les
habla de Cristo y no, no quieren atender al llamado de Cristo. Y algunos todavía están esperando que Jesucristo venga a tierra como Él ya vino, porque no creyeron, aún lo crucificaron y aún el Señor ha dejado esta palabra revelada por sus apóstoles y profetas, como vimos en el video anterior, pero aún hasta acá no lo creen. Y están bajo ley, esperando lo que ya vino. Están, en otras palabras, atrasados de información. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir ahí a 1 de Timoteo, capítulo 1, 12 y 13. Dice: doy gracias al que me fortaleció, dijo Pablo, ¿verdad? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Mire qué bendición, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque no es para el que corre, ¿verdad? Ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No saber aquello es pecado. Es pecado. Porque muchas veces por no saber aquello dañamos a una tercera persona. Le hacemos daño. Porque si conociéramos a Dios, le enseñaríamos a nuestros hijos principios espirituales, bíblicos. Por ejemplo, el principio de la sabiduría, ¿verdad? Pero como no conocemos como padres a Dios, muchos papás que son inconversos, entonces pasan esa instrucción en ellos, en sus hijos, y no les enseñan. Entonces los niños vienen y muchas veces ni creen en Dios, porque simplemente no saben cómo orar o no saben quién les dio la vida, o sea, no saben. Y muchas veces, aún en eso somos mal agradecidos, ¿verdad? Porque muchas veces ni damos gracias por nuestros alimentos. Porque como no sabemos, solo muchas veces entendemos de que es por nuestra propia fuerza, por nuestro trabajo y esfuerzo, entrega, dedicación que tenemos a aquello. Pero no es así. Porque mucha gente se duerme y no se levantan más. Ahí se quedan. Entonces es por la misericordia de Dios, ¿verdad? De que Él viene y tiene bondad en nosotros. Entonces dice que antes Él por ignorancia, en incredulidad lo hacía. Pero media vez que Pablo conoce a Jesús, viene y da un giro su vida y está en la salvación. En San Juan capítulo 7, versículo 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Los gobernantes y los fariseos no creyeron en Jesús. Dice la palabra de Dios de que los fariseos mejor hablaban, ¿verdad? De ellos. De aquellos líderes religiosos que hacían criticarlo cuando él venía y sanaba algún paralítico o algún enfermo, porque siempre, ¿verdad? En todas las generaciones siempre ha habido enfermo, tanto en la antigüedad como hoy en día, ¿verdad? Siempre hay personas necesitadas, pero cuando Jesús hacía tenía pues la misericordia y lo sanaba, gloria a Dios, aleluya. En días de reposo lo criticaban, ¿verdad? Como también cuando lo miraban comiendo, gloria a Dios, aleluya,
con los pecadores, ¿verdad? Siempre andaban allí hablando, ¿verdad? Entonces vamos a leer acá en Hechos capítulo 13, versículo 27 y 28. Y dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mire, aún aquellos, ¿verdad? Como estábamos hablando hace un momento, no criticaban, lo criticaban, lo criticaban y porque ellos decían de que ellos hacían la ley, que vivían, y aún hay personas bajo ley. Pero cuando viene Jesús y da su vida, la dio por todos, porque todos teníamos pecados, ¿verdad? Por eso aquí dice, las cumplieron, no las cumplieron, dice aquí. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. No conocerle es no oírla. La podemos oír, pero si no la ponemos por obra, es como que no la oyéramos, porque el ratito se nos olvidó. Es un ejemplo de eso, es cuando llueve, ¿verdad? De que la tierra o el suelo puede quedarse un momento húmedo, pero no es para siempre. Al salir el sol ya se seca, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí en el versículo 28 y dice: sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Soltaron, ¿verdad?, a Bernabé. Imagínense que mejor prefirieron a él, que él sí era un malhechor. Pidieron, dice la Biblia, a Pilato que mataran a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, Jesús ya lo había dicho, ¿verdad? Si leemos el versículo 18, dice lo que él había anunciado por boca de los profetas, que él iba a padecer. Pero por ignorancia es que lo hicieron. Y ahora que ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? O siempre vamos a pisotear, gloria a Dios, aleluya, la sangre de Cristo, porque al pecar estamos en rebelión contra Dios, porque Dios es santo y a Él no le gusta nada inmundo. Él aborrece el pecado. El Señor no acepta a ningún hombre con pecado. Él acepta a una persona arrepentido de su falta, y Dios le da el convertimiento. Pone Dios en él. Acá en Hechos capítulo 7, versículo 2 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Mire. O sea, de que qué problema es no entender la palabra de Dios, no informarnos, ¿verdad? No informarnos es un problema, no solo para nosotros, sino para aún nuestra descendencia. Abraham es llamado antes en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En Génesis 12, del 1 al 4, Ur, fundada
era una ciudad fundada de 6.000 años atrás. Fue uno de los primeros núcleos urbanos de Mesopotamia, y Ur fue una ciudad de la región de Sumeria al sur de Mesopotamia. Según la ciudad, recibe el nombre en honor al nombre que fue el primer asentamiento. Ur estaba ubicado en la provincia del sur de Irak. Los restos de Ur forman una colina de ruinas de 12 metros de altura en mitad de Irak. Mire, dice de que fue fundada más de 6.000 años atrás, que fue uno, ¿verdad?, de los países o de, no sé cómo le decían ahí, colonias, ¿verdad?, urbanos de Mesopotamia. Pero aquí la Biblia nos enseña de que Abraham anduvo peregrino, ¿verdad? Él era peregrino. Siempre fue un peregrino en tierra ajena, ¿verdad? Aunque tenía la promesa. Ellos lo hacen porque no conocen al Padre, ni a mí, dice Jesús. En San Juan, capítulo 16, versículo 3, gloria a Dios, dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Gloria a Dios, aleluya. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Él ya lo había anunciado, como vimos, ¿verdad?, en uno de los textos que estamos viendo, ¿verdad?, que lo que anunciaba, gloria a Dios, aleluya, los profetas. Por ejemplo, Isaías decía, ¿verdad?, que iba a venir un varón, un niño iba a nacer, el cual se llamaba Emmanuel, ¿verdad? Dice, el entendimiento de ellos se embotó. Mire qué tremendo. Hasta el día de hoy están ignorando eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo y el Nuevo Testamento, queda el mismo velo, porque solo Cristo lo quita. Vamos a ir allí a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad?, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero ¿cómo lo pueden lograr si no le permiten a Dios entrar en su corazón? En Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí estoy a la puerta. Si alguno oye la voz y la atiende, abre la puerta, entraré a él. Pero Dios no puede entrar solo por entrar. Él toca y llama a la puerta. Si el hombre y la mujer quiere atenderlo, abre la puerta de su corazón y, como les decía, lo recibe como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y definitivamente Dios hace cosas grandes, maravillosas en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Vamos a ir allí, gloria a Dios, aleluya, acá en Mateo capítulo 11, versículo 25. Y dice así, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuáles eran aquellos niños? Nosotros, ¿verdad? Un niño no sabe nada, pero vemos un niño que es inocente. Un niño está para aprender y cuando mamá y papá le enseñan, capta
rápidamente lo que los adultos están enseñándoles. Yo recuerdo que en uno de los primeros videos vimos, ¿verdad?, de que el Señor decía que teníamos que ser, niños para hacer lo malo, hablando de inocencia, ¿verdad? Y listos para hacer lo bueno, inteligentes. Entonces, solo Dios quita, pero nosotros al abrir nuestro corazón, al recibirlo a Él, Dios viene y nos enseña como nuestro Padre. Entonces, en un siguiente video vamos a dar la continuación del versículo 9. Y muchas bendiciones. Yo les deseo que analicemos la palabra de Dios, que la escudriñemos cada día, para que seamos saciados y bendecidos por medio de ella, y que no estemos, ¿verdad?, sin conocer el propósito de Dios, o sin conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús, y hasta el día de hoy qué hace Jesús por nosotros. Entonces, que Dios me los bendiga, y yo les deseo un lindo día, noche, tarde. No sé a qué hora están sintonizando esta programación, este video, pero les deseo lo mejor, ¿verdad? Y hay que seguir adelante en el propósito de Dios, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Fiel es el que nos llamó y también nos ayudará para llegar al final.